Tuvimos un pequeño percance, pero esto no va a impedir que nosotros estemos compartiendo la palabra del Señor. Y le estaba diciendo que el apóstol Pablo no se avergonzó del Señor Jesucristo. Él dijo, no te avergüences, le dice a Timoteo, de mí, de dar testimonio de mí y de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor nos habla a través de la Escritura que nosotros debemos dar testimonio, así como el apóstol Juan estaba dando testimonio del Señor Jesucristo y por causa de dar testimonio del Señor Jesucristo fue llevado a la isla de Pasmo. Y en el libro del capítulo 1 de Juan, el Señor nos habla que Juan era un hombre enviado por Dios, Juan el Bautista, el cual se llamaba Juan. Y este vino, dice, por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y nosotros también tenemos que dar testimonio del Señor Jesucristo. Allí en el capítulo 1, versículo 7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mensaje tiene que estar centrado en Jesucristo. Nosotros no somos los protagonistas. Nosotros no somos la luz, lo principal, sino que es Cristo la luz del mundo. Y Cristo tiene que reflejar en nuestras vidas llevando el verdadero mensaje. Por eso la Biblia dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero. Juan el Bautista decía, he aquí, este era el que yo le daba testimonio. Y dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía cuál era el propósito para que Dios lo había llamado. Juan el Bautista se centró en Jesucristo. Nosotros tenemos que centrarnos en la obra redentora de Jesucristo. En el versículo 32 del capítulo 1 de Juan dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. En el versículo 34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Fue tan impactante en la vida de las personas nuestro Señor Jesucristo que Nicodemo se le aparece de noche y le pregunta, tú eres el que estamos esperando. Porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está contigo. Hermanos y hermanas, amigos, quienes están viendo en este momento, lo que nosotros queremos comentarte es que Jesucristo vino con un propósito. Amó tanto al mundo que vino a dar su propia vida para que nosotros creamos en Él. Y seamos salvos de la ira venidera. Seamos salvos de la condenación. Pero hay una condición, tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocerlo a Él como Señor y Salvador. Tenemos que reconocer que no podemos nosotros por nosotros mismos. También, no solamente Juan el Bautista daba testimonio de Él, sino que los milagros, las obras que Jesucristo hacía, daban testimonio de Él. Por eso el Señor va a hablar allí en San Juan capítulo 5, versículo 36, y dice esta palabra hermosa. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero, refiriéndose al Dios Padre. Y dice la palabra de Dios que los milagros que Jesucristo hacía daban testimonio de Él. Y nosotros podemos ver a través de las Escrituras que Dios hacía milagros extraordinarios. Multiplicó los panes y los peces, hizo andar a paralíticos, sanó a los ciegos. Pero el Señor, eso no era su propósito. Esos milagros eran evidencia del poder de Dios, de la obra maravillosa de Dios en su vida. Pero el propósito era que la gente lo reconociera a Él, que la gente se volviera a Él, que la gente sea salva de la ira venidera.
Los milagros no convierten a la gente. Los milagros son testimonio para que la gente tenga evidencia de que Dios existe. Pero Dios hizo extraordinarios milagros cuando el pueblo de Israel cruzó el desierto. Milagros que no se ha visto jamás, pero Dios lo hizo. Aún así, muchos incrédulos se quedaron en el desierto. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro Señor Jesucristo. En el monte de la transfiguración, allí Pedro dice, hagamos una enramada. Y quiso quedarse ahí. Y el Señor dice, no, tenemos que bajar. Tenemos que seguir llevando el mensaje. Ese es el propósito. Los milagros daban testimonio de que el Señor era Dios. Las Escrituras dan testimonio que Jesucristo era Dios. Por eso el Señor dice allí en el capítulo 5 de Juan, versículo 39, dice, las Escrituras, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, mata nuestra ignorancia, nos saca las dudas y ya no tenemos conceptos humanos, sino solamente la palabra de Dios. Convencerá al mundo de pecado. No, ¿para qué? Para que la Escritura nos abre los ojos y el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, convenciéndonos de pecado. Estudiar las Escrituras es muy importante, porque cuando más estudiamos la palabra de Dios, más conocemos al Señor a través de la palabra. El Espíritu Santo también daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15 de Juan dice el versículo 26, Juan 15, 16, 26 dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo. El tener al Espíritu Santo es para que nosotros vayamos y hablemos de Él. Y demos testimonio de Él, de lo que Él ha hecho en nosotros. Él me glorificará, dice el versículo 14 del capítulo 16 de Juan. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La palabra. Y todo lo que tienen al Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo vino a eso. Vino para que nuestras vidas seamos llenos de Él y Él controle nuestra vida para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Para llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio en cuanto a la relación con la palabra de Cristo. El versículo 13 dice así la palabra del Señor. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por sus propias cuentas, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, el Espíritu Santo cuando nos guía a nosotros y toma control de nosotros, lo que hace el Espíritu Santo es que nosotros nos centremos en la palabra de Dios y vayamos a hablar a la gente de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Por eso Pablo cuando le escribe allí a Timoteo y le dice estas palabras, allí en 2 Timoteo 1, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Pablo cuando escribe a los romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para todo aquel que cree. Y cuando uno lee la palabra, cuando el apóstol Pablo le escribe a este joven Timoteo y le dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Ni de mí, dice Pablo, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos queridos, Dios no nos llamó según nuestras obras, sino que nos llamó según su propósito. Si Dios está llamando tu vida, si Dios te está tocando tu corazón, si Dios está seduciendo tu corazón para que te acerques a Él, no endurezcáis vuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, animando para que él siga dando testimonio del Señor, dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Sacó el temor de la gente, de aquellos que creían en este mensaje. El Evangelio es buenas noticias, buenas nuevas. Hay esperanza para los que creen en Cristo. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, hablando de su futuro. El apóstol Pablo nos anima y nos insta, así como instó a Timoteo, que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor. La gente necesita escuchar la palabra de Dios. Así como el apóstol Juan estaba en la isla de Pasmo, y en el capítulo, como yo le leí, capítulo 1 del Apocalipsis, dice que él dio testimonio de la palabra, dio testimonio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora se le estaba encargando una tarea de las cosas que has visto. Cuéntale a mi iglesia. Y escribió y envió las cartas a cada iglesia. Qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos que abrir la palabra y contarle a la gente cuál fue el propósito de la venida del Señor. La palabra del Señor dice, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino con un propósito. Vino a buscar lo que se había perdido. ¿Estás dispuesto a escuchar la voz de Dios? Nos llamaron de Alaska. Un hombre dice, por favor estén orando por mí. Les pido oración. Entonces yo no podía contestar porque mi señora, gracias a Dios, sabe inglés y me contestaba con el celular. Digo, yo no sé hablar en inglés. Y sí que le contestamos medio ahí y le contestábamos y después vamos a estar orando por vos. Y nos agradeció. Hay gente que está buscando de Dios, pero nosotros que conocemos la palabra, tenemos que hablar la palabra de Dios. Aprovechemos esta oportunidad. Y quiero orar. Le dije que íbamos a estar orando, estuvimos orando anoche, estuvimos orando por varios hermanos y vamos a seguir orando por este hermano de Alaska, para que se centre en el Señor y si está apartado que se vuelva al Señor. Señor, yo quiero orar. Ayúdanos para que no nos avergoncemos de dar testimonio de ti. Así como Juan el Bautista daba testimonio de ti, así como las Escrituras daban testimonio de ti, así, Señor, como los milagros que tú hacías daban testimonio de ti, tu Santo Espíritu daba testimonio de ti. Así como el Padre daba testimonio, Señor, que nosotros también demos testimonio de ti. Señor, yo te doy gracias porque tú nos alientas a dar testimonio a las personas para que te conozcan, para que sean libres de la ira venidera y puedan conocerte y ser salvos. Pues oramos por los que están enfermos, para que tu voluntad se haga en su vida y se cumpla el plan, el propósito en la vida de ellos. Señor, no solamente que sean sanados de una enfermedad, sino que te conozcan, que su alma sea sanada, Señor, que sus pecados sean perdonados. Señor, oramos para que tu bendición le alcance. Oramos por los niños, Señor, que guarden a la familia. Bendice al que está afligido, angustiado. Pero, Señor, que tenga un encuentro contigo. Eso es lo más importante. Señor, tras de eso vendrá la bendición, Señor, que tú traes a cada uno de los que te conocen.
Por eso te doy gracias, Señor, por este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas, que Dios fortalezca sus corazones y vamos a seguir estar orando por los pastores de Morrison de la Iglesia de los Estados Unidos. Sigamos orando. También nos mandaron solicitud de la Iglesia de Hollywood, de varios lugares, de Carolina, Vanessa, nuestros hermanos Julio Barón, Gloria, Dios te bendiga, Gladys, y varios hermanos que están pidiendo oración. Vamos a estar orando, nosotros estamos orando con Nati, después vamos a estar compartiendo en nuestro tiempo de oración para que Dios bendiga sus vidas, bendiga sus corazones. Y animo a la iglesia que nos unamos en oración. Estamos en ayuno, así que los que están ayunando y orando también no se olviden de involucrar los motivos de oraciones que hemos compartido. Que el Señor les bendiga y nos volveremos a encontrar otra vez por medio de estos medios, los miércoles a las 18 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga.